En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026. Saludamos a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Patricia Donaire Pasquel, es candidata al Senado de la República, número 8 por el partido Perú Primero. En su momento ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el año 2020 y también ha sido congresista por la región Loreto en 2 periodos. Qué gusto saludar a la doctora Donaire, muy amable, muy gentil. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, también un gusto estar con ustedes. En primer lugar, me gustaría un poco entrar a los temas de actualidad, ¿no? A la crisis política con la que atraviesa el país. Hemos tenido una sucesión de presidente de la República, corrupción imperante, criminalidad organizada y lo más reciente, ¿no? El problema que confronta al presidente de la República, José Gerí. ¿Cómo está analizando usted esta situación? Usted tiene experiencia política, ha sido legisladora, ha sido ministra de Estado. ¿Cómo podemos salir de esta crisis? Es una situación muy compleja, como bien lo describes. Realmente la única salida que yo encuentro es que el presidente pueda dejar su cargo. En realidad no se generaría ningún escenario de inestabilidad. Las elecciones están convocadas, la OMP, el jurado tienen iniciado todo el proceso, por lo cual creo que esto no es un pretexto válido como para decir que no se puede acudir a una sucesión presidencial. Por otro lado, el hecho de invocar la condición de presidente de la República encargado del señor Gerí tampoco se constituye un obstáculo para que el Congreso pueda optar por el mecanismo de la censura, que es el que corresponde. No es vacancia, es censura. Hay una ley que dimos el año 2000, precisamente bajo la presidencia de Valentín Paniagua Corazao, una ley que también lleva mi firma como vicepresidenta encargada del Congreso, que es la 27375, que describe con claridad cuál es la condición de quien se encarga temporalmente de la presidencia de la República. Este presidente actualmente encargado no ha perdido su condición de congresista, no ha perdido su condición de presidente del Congreso, con lo cual le aplican las mismas reglas como podrían aplicarse a cualquier congresista. Así que el mecanismo de la censura es absolutamente procedente. Y es más, realmente, si el presidente encargado, Gerí, señala que no tiene ninguna responsabilidad, que no miente, que no tiene nada que ocultar, yo le invitaría a hacer uso de su facultad como presidente encargado de convocar a la legislatura extraordinaria para que de una vez se debata la censura y el país deje de estar en esta situación en la que no se define qué hacer con la presidencia. En la posibilidad que se registre una censura, quedaría censurar toda la mesa directiva, incluyendo la del presidente de la República. Tendrían que censurar al presidente de la República, se podría haber un cambio de mesa directiva también, y tendrían que definir quién asume la presidencia del Congreso. Recordemos los casos que nos han precedido anteriormente, el caso del doctor Valentín Paniagua, el caso del señor Sagasti. Entonces son casos a los que podemos apelar como referencia para poder optar por una salida democrática y necesaria en estos momentos. Ahora, el otro aspecto, el aspecto de la corrupción imperante en el país. Yo le mencionaba al inicio de esta conversación, hemos tenido una sucesión de presidentes, tenemos presidentes en estos momentos en condición de encarcelados, el caso de Alejandro Toledo, el caso del señor Ollanta Humala, el caso del señor Martín Vizcarra, el caso también del señor Pedro Castillo, ¿no? O sea, ¿qué mecanismo podemos aplicar? Usted es candidata al Senado, ¿qué mecanismo podemos tener justamente para evitar que estos hechos ocurran permanentemente en el país? O sea, ¿solamente basta un marco legal o podemos aplicar otros mecanismos que nos coloquen por lo menos en una situación de más decencia política? A ver, yo creo que tu pregunta puede dar lugar a dos respuestas. Una referente a la situación específica del expresidente Vizcarra, que efectivamente está siendo objeto de una prisión para nosotros por el momento absolutamente injusta, porque no se ha llegado a comprobar aún su culpabilidad, está en un proceso de apelación y por lo tanto no debieron encarcelarlo aún. Se está vulnerando el derecho al debido proceso, el derecho a la pluralidad de instancias. Entonces, esa decisión judicial es bastante cuestionable para nosotros y para todos aquellos que entienden el derecho.
Respecto a la segunda parte de la pregunta, tal como yo la entiendo, el tema de la corrupción no es algo que efectivamente lo vayamos a solucionar con leyes, como tampoco lo es el tema de la inseguridad ciudadana. Hemos visto que se han dictado numerosas iniciativas con el afán de buscar una solución a estos problemas. Acá pasa por un tema estructural, un tema de formación, un tema que va desde la educación de los niños en las escuelas. Hemos normalizado la corrupción y no solamente son las autoridades las que lo cometen, sino también que hay personas que promueven ese escenario de corrupción, que son los que incentivan, digamos, a los corruptos a cometer estos actos, ya sea porque tienen necesidades de apurar determinados proyectos, porque queremos adelantar los plazos de algunas acciones o juicios que tenemos. Es decir, la corrupción está en todos los niveles. Y te hablaba también de inseguridad, porque conversando en nuestras caminatas, en nuestras reuniones con diversas personas, nos encontramos que efectivamente, en cuanto al tema de seguridad, la delincuencia no solamente está en los penales, porque parece que el presidente de la República, encargado, cree que están ahí solamente los delincuentes salen en las calles y no están precisamente asaltando, robando, torturando y extorsionando, como sí los hay, sino también que hay aquellos que dejan de hacer, que omiten sus funciones. Así que en las instituciones del Estado también los hay y muchos, porque favorecen estos actos delincuenciales, porque favorecen la corrupción y se ponen de costado. Así que acá hay que hacer una reforma estructural y hay que entrar con toda la energía para poder hacer estos cambios y sobre todo la decisión política. Ahora, se requiere en medio de toda esta crisis, y ya que usted ha tocado el tema del crimen organizado, hoy tenemos crimen organizado, tenemos presencia de bandas transnacionales, pero tenemos también economías ilícitas que están incorporadas precisamente a este crimen organizado. O sea, y frente a eso, un alto nivel de corrupción. Cuando nosotros hablamos de corrupción, no solamente ya debemos tocar el Ejecutivo, cuestionamiento al Legislativo u otras instituciones del Estado. Hoy la corrupción ha cruzado de manera transversal todos los estamentos en el país, ¿no? Entonces, visto de esa manera, ¿se requiere hacia adelante de una reforma del Poder Judicial, una reforma del Ministerio Público, quizá de la policía y también, ¿por qué no, alcanzar al sistema penitenciario? Absolutamente, la reforma tiene que ser integral. Fíjese usted, ¿de dónde nacen todos estos funcionarios públicos? ¿Cuál es el origen de los funcionarios públicos? ¿Cómo elegimos finalmente a los jueces? ¿Cómo elegimos finalmente al defensor del pueblo? ¿Cómo definimos a los magistrados del Tribunal Constitucional? El origen y la fuente de esa elección, directa o indirectamente, es el Congreso de la República. El Congreso de la República, que ahora va a estar formado por 2 cámaras, en las que también vamos a tener parte quienes conformemos el Senado, vamos a realizar una labor importantísima, que es definir quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Constitucional. Y hemos visto la actuación de estos magistrados en los últimos tiempos. También vamos a definir quién va a ser el defensor del pueblo. Y hemos visto que es el defensor del pueblo quien preside la comisión que finalmente evalúa y designa a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Y los magistrados de la Junta Nacional de Justicia son los que eligen, los ratifican o remueven a los jueces, a los fiscales. Entonces la cadena está perfectamente planteada y todos los caminos nos llevan al Congreso, que ahora es un Congreso bicameral. Entonces, la responsabilidad de la reforma nos involucra a todos. Por eso la importancia de que en esta elección todos los ciudadanos que nos están viendo tomen conciencia de por quiénes van a votar y a quiénes van a elegir. Tienen que ser personas que obviamente no estén solamente preparadas, sino sobre todo que tengan una trayectoria moral bastante fortalecida y reconocida, porque son quienes van a decidir después cómo van a funcionar o quiénes van a formar parte de las demás instituciones que también están ligadas a la cadena de justicia, a la designación de jueces y a la resolución de decisiones importantísimas en materia constitucional. Ahora, con la frondosidad de candidaturas que tenemos, también tenemos un alto riesgo. Usted ha sido parlamentario, tiene experiencia y sabe que naturalmente los filtros en los partidos no se aplican de la mejor manera, ¿no? Y estamos viendo ahora por el lado de la prensa cómo se van
revelando casos de agrupaciones políticas que tienen candidatos que tienen serios cuestionamientos, ¿no? Entonces, eso también, de un otro hacia adelante, para mirar un nivel de transparencia en el país, ¿cómo se puede modificar eso desde el propio Congreso hacia adelante? ¿De qué manera podemos establecer los filtros, un mejor nivel de control para evitar que la política llegue a estos niveles? Recordará que en su momento, en el año 2016, que asumí nuevamente como congresista, tuve la posibilidad de presidir o coordinar el grupo de la reforma electoral. Un grupo importantísimo en el que estaban incluidos representantes de diferentes partidos políticos. Es decir, teníamos un escenario plural en el cual tomar decisiones para plantearle al país mecanismos electorales mucho más transparentes y eficientes. Y fue así como se hizo, se planteó un nuevo código electoral en donde se fusionaban todas las leyes para que no estén dispersas y pueda haber un mecanismo de transparencia en los procesos electorales además, ¿no? En esa reforma también participaron todas las instituciones vinculadas al tema. Lamentablemente, esa reforma se desarmó, creo que sabemos ya la historia de ello. Y bueno, ahora estamos como estamos en este momento. No se tienen en la actualidad las famosas elecciones primarias, ¿no? Las PASO, las primarias obligatorias, en las que se podrían definir de alguna forma mejor los candidatos, mejor el menú que cada partido político va a presentar a la ciudadanía, porque podrían participar los propios militantes de los partidos en la definición por votación de quiénes van a ser los candidatos de determinado partido. O inclusive si tenemos unas elecciones abiertas, podrían participar la ciudadanía como una preelección que preceda a la definitiva, a definir o a decidir quiénes van a ser los candidatos de A, B, C partidos. Es un mecanismo transparente y quizás podría cometerse menos errores. Todo es susceptible de fallo, pero por lo menos acerquémonos un poquito a lo que podría ser perfecto o perfectivo, ¿no? Entonces yo creo que volviendo a incluir esta posibilidad de las elecciones primarias, podríamos tener cierta garantía de tener mejores candidatos. Puede fallar. Actualmente, y tienes razón, y acabo una especie de mea culpa, porque al principio invoqué a la ciudadanía a ser responsables y a elegir entre los candidatos, pero también los partidos son enormemente responsables de quiénes son las personas que terminan siendo incluidas en sus listas, ¿no? Ya nos queda nada más que filtrar a través del electorado y volver a los mecanismos, como te explicaba, que incluimos en las reformas electorales, de que se pueda abrir la posibilidad de que sean los militantes quienes finalmente decidan con sus votos quienes se presentan. Nuestra invitada es la doctora Patricia Donaire Pasquel. Ella es candidata al Senado de la República, con el número 8 por el partido Perú Primero. ¿Cuáles son las propuestas centrales que está llevando como candidata al Senado, doctora? Importante. Mire, a mí me preocupa muchísimo el tema de consolidar nuevamente las reformas electorales. Yo creo que es necesario incluir dentro del debate en el Congreso la reforma electoral nuevamente integral. Pero por otro lado también, y está dentro del plan de gobierno del partido Perú Primero, me preocupa mucho el tema de seguridad vinculado al tema de educación y dentro del tema de educación, el tema de formación de los alumnos y el tema también del deporte que está muy vinculado a la seguridad. La seguridad no solamente como un tema de aplicación de penas más fuertes que ya hemos visto que no funcionan, sino también la seguridad como un mecanismo de prevención desde la formación de los niños que van a las escuelas, y de aquellos que necesitan también una formación y una capacitación diferente en valores que desde la formación. Por otro lado, me preocupa la descentralización. Como loretana, como mujer de una región que tiene la mayor extensión del territorio patrio, me preocupa mucho que las regiones puedan tener un crecimiento sostenido, sostenible y un crecimiento que vaya de la mano de los ingresos que cada región tiene. Actualmente vemos que la capital concentra la mayor cantidad de ingresos. Del presupuesto, casi el 63% se va a la capital, al Poder Ejecutivo. Y de ese presupuesto del Poder Ejecutivo, el 62% es para gasto corriente, es decir, para el gasto ¿en qué? En personal.
y a las regiones va un 32%. De ahí ese 32% se divide el 13% en los gobiernos locales y el resto, la diferencia en los gobiernos regionales. Dígame, ¿cómo podemos cambiar el escenario de la centralización si no estamos considerando a las regiones en un presupuesto mucho más equitativo? Lo que se produce en las regiones, lo que las regiones aportan al presupuesto nacional, realmente debería quedar en ellas para poder ver el desarrollo en cada una de nuestras regiones. Entonces, el tema de centralización creo que es absolutamente importante. Muy bien, doctora Patricia Onale, yo le agradezco la amabilidad, la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Seguiremos conversando a lo largo de este proceso electoral. Muy agradecido de nuestra parte. Saludos, gracias. Gracias, muy amable. En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026.